multilateralismo de membresía, ¿no? Donde se tiene que pagar y también alinearse a ciertas ideas que, bueno, que está propulsando la administración Trump. Bueno, pues un Trump que desde luego está cambiando el mundo, que mañana, por cierto, va a hacer su primer año en el cargo. Ya lo avisamos que habrá programación especial durante todo el día en Negocios Televisión y que, bueno, sobre todo está reordenando el orden mundial, ¿no? Estamos hablando mucho de Trump y de estas amenazas a Europa. Hoy hemos visto a algunos líderes europeos, por ejemplo, hemos visto ya a Merz y a Starmer, bueno, pues intentar de alguna forma plantar cara a Donald Trump. Se habla de algo así como una especie de bazooka, un arma nuclear económica. Carlos, te quiero preguntar por esto. Están hablando mucho de una herramienta anticoerción, ¿no? Europa intenta plantar cara a Donald Trump. Carlos Rucauf, ¿estamos a tiempo? ¿Puede hacer algo Europa para amenazar o para de alguna forma frenar a Donald Trump? Absolutamente no, desde el punto de vista militar. Claramente lo que Estados Unidos le está planteando a Europa es cambien sus líderes. Con otros líderes hablo. Esto es un tema muy importante entenderlo. Cuando Trump se refiere a la Europa decadente que está perdiendo la civilización frente al islamismo, lo que está diciendo es, yo no tengo problema con Italia, mi problema es con este premier británico, pero si lo cambian no tengo problema, mi problema es con este líder alemán, porque si lo cambian no tengo problema. Acá se citó aquella frase tan importante que dijo en su momento Vance en Múnich. Miren Múnich, ¿no? Si hay algo que tiene malos recuerdos para el mundo, es esa hermosa ciudad donde se pergeñó el desastre de la traición de la Segunda Guerra Mundial. En Múnich, Vance ya marcó en ese momento su preferencia por alternativa por Alemania. No había habido elecciones. Ya Trump en su momento planteó la decadencia del laborismo británico, ni le digo la de España y Pedro Sánchez, que bueno, pobre, es un personaje menor, pero bueno, es nada menos que el presidente de la querida España, ¿no? Y obviamente tiene una diferencia abismal con Macron y quisiera que ahí venga, digamos, el gobierno de Le Pen, si es, no de ella, no, sino de su hombre, pero yo digo, si hay otra Europa, ahí Trump sí está dispuesto a encontrar acuerdos. Hay una frontera ideológica muy profunda que está planteando todo esto, porque es cierto que no hay ideología en una parte, porque es una actitud muchas veces comercial, pero hay una ideología de fondo acá, una ideología muy, muy profunda que está en ese documento que se citó recién. Y además, ojo, cuando antes de comenzar se habló de que venía el Abraham Lincoln hacia la zona de Irán, viene a hacer la guerra. Esto es cuando estaban rodeando Venezuela. Yo discutí en varios programas de televisión porque decía Trump está haciendo todo eso, pero no va a ir por... No, fue por Venezuela, se llevó a Maduro y se quedó con Venezuela, porque hoy Delcy Rodríguez es la mucama del día. Puede ser que después termine habiendo otro mucamo u otra mucama, no importa. Lo que puso es a la mucama del día. Lo que le dio fue 50.000 millones de dólares en petróleo. Todo lo demás que estábamos discutiendo antes, todo eso, bueno, ya veremos, Corina Machado, dentro de un año que hacemos contigo, pero acá lo que se está hablando es una pelea de poder. Si lleva el portaaviones a donde lo está llevando, es para bombardear Irán, por favor, porque no lo puede bombardear desde las bases, porque si lo bombardea de las bases que están en países árabes, lo que le dijo Mohammed bin Salman, esto Sergio ya lo hemos hablado, no, por favor, porque esto me desnivela el mercado del petróleo y además, ¿qué vas a hacer vos con los países si tiene una respuesta a Irán? Ahora, todos me dicen lo siguiente, Irán no es una potencia petrolera, el problema es Hormuz, efectivamente, el problema es el 25% del crudo y del gas que sale por el estrecho de Hormuz, pero ¿quién dice que no va a acabar Trump con las bases iraníes que están pegadas al estrecho de Hormuz? Si en su momento hizo 32 horas de vuelo con los aviones para bombardear las bases de enriquecimiento de uranio, ¿por qué no puede bombardear las bases que están controlando el estrecho de Hormuz? Entonces, me parece que analizar a Trump desde una visión tradicional es un error, porque él va a seguir avanzando.
Un Trump que desde luego va a seguir avanzando. Vamos a mirar rápidamente una noticia, una información de última hora que apunta a la tecnología artificial, a la inteligencia artificial. Les contamos que OpenAI apunta a lanzar su primer dispositivo en la segunda mitad de 2026. Es lo que está apuntando el jefe de políticas de la compañía, Chris Lehane, a Axios este lunes. No ha especificado nada sobre este supuesto dispositivo, pero informes anteriores sugerían que la compañía estaba desarrollando prototipos de pequeños dispositivos sin pantalla que posiblemente estarían destinados a ser usados. OpenAI, sin duda una de las empresas de moda, está a punto de lanzar un dispositivo, construyendo prototipos de dispositivos pequeños sin pantalla que pudieran usarse e interactuar con los usuarios. Sam Altman afirmaba que este dispositivo será más tranquilo que un smartphone y que los clientes se van a sorprender de su simplicidad. Lehane no ha especificado si se va a tratar de un pin, un auricular o algo completamente distinto. Pendientes de la inteligencia artificial, ahora mismo la mirada, el foco está puesto en Davos. Vamos a escuchar al secretario del Tesoro de Estados Unidos. Ahora mismo está hablando Scott Bessent, respondiendo a los líderes europeos, también a estas amenazas de Trump sobre Groenlandia. Escuchamos a Scott Bessent. Well, good to be back in Switzerland, and I think that the U.S.-Swiss relationship, after a rocky period over the past few months, is back on a very good track. What do we want to achieve? I think the message is America first does not mean America alone, and I think President Trump will be talking about this is what American leadership in the world looks like. The U.S. will be hosting the G20 next year, and I can tell you in the finance track, we are going to identify the lack of growth as the greatest threat to financial stability. So we are going to be pushing for growth, for deregulation. Great. I'll take the next question right here in the front. James, the Associated Press. Secretary, nice to see you again. Thank you for coming. Jamie, Associated Press. Could you tell us what kind of communications you've had with European Union officials since your comments yesterday to U.S. media to avert a crisis and a new showdown and a souring of relations between the United States and the European Union? I've been traveling, so I haven't been in touch, but I spoke to President Trump, and evidently there are a lot of inbounds, and I think everyone should take the president at his word. Next, I'll take one right here. Laurent with AFP. The European Union, well, two questions if I could. Can you confirm that the President's letter to Norway and then the EU might be preparing retaliatory measures for Greenland? Are you concerned about what that could mean? Yeah, I don't know anything about the president's letter to Norway, and I think it's complete canard that the president will be doing this because of the Nobel Prize. The president is looking at Greenland as a strategic asset for the United States. We are not going to outsource our hemispheric security to anyone else. Great. I think that'll probably be the last one for today, guys. About retaliation. About the European question. Last one. I think it would be very unwise. So thank you. Great. Thanks, everybody. Escuchaban al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que dice que es una completa tontería pensar, bueno, pues que Trump quiere anexionar Groenlandia porque no le han dado el premio Nobel de la Paz. Decía que Estados Unidos primero no significa solo Estados Unidos. En este contexto, en este clima de tensión entre Europa y Estados Unidos, bueno, pues esto es lo que decía el secretario del Tesoro. Cristian, te quiero preguntar por esto. ¿Qué puede hacer Europa, no? Se habla de este bazooka comercial, unos aranceles por valor de 93.000 millones de euros. Dicen en Francia que tenemos un arma nuclear económica, pero parece pues que a Donald Trump no le importa mucho, ¿no? Hablaba Carlos Ruckhoff de cómo le gustaría que cambiaran los líderes europeos. Prácticamente hay que pensar a qué líder europeo no ha humillado, ¿no? Por ejemplo, nos acordamos de lo que le hizo a Starmer justo cuando se firmaba el acuerdo de paz. Macron ha sido humillado en numerosas ocasiones. Hemos visto también estos saludos, ¿no?, que ya han pasado a la historia. Básicamente habría que pensar si tiene algún tipo de respeto, ¿no?, a Europa y sobre todo a sus líderes, si es que hay líderes en Europa. Antes que nada, Sergio, me tomo 10 segundos para mandarle al pueblo español a través tuyo y de esta pantalla mis condolencias y mis oraciones a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Córdoba. Y bueno, dicho esto,
Yo creo que Europa no tiene ninguna herramienta ni económica ni militar para hacer frente a ninguna de las amenazas de Donald Trump. Se encuentran en la mayor impotencia, es más, de hecho, bazooka económico lo veo difícil, arma nuclear económica, porque si no me equivoco, creo que en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Europa es superavitaria Europa, o sea, vende más de lo que compra. En ese caso, cualquier arancel que incremente Donald Trump va a perjudicar muchísimo más a la economía europea que a la estadounidense. Entonces, sinceramente, me parece que acá quieren blofear y no tienen ni siquiera para blofear, no tienen ni para mentir. Entonces, esa es como una trampa que se han hecho ellos mismos, porque, a ver, primero, por supuesto que estos líderes europeos se ha disfrutado y disfruta mucho humillándolos. Yo en reiteradas ocasiones marco el contraste, ¿no?, en cómo se refiere a figuras como Xi Jinping, como Vladimir Putin, incluso Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, con unas palabras respetuosas. Y también lo marco en varias veces, incluso en la columna que tengo semanal en una radio mexicana, incluso con la presidenta Claudia Sheinbaum, que no es una superpotencia México, si bien es el principal socio comercial de Estados Unidos, pero fíjense el contraste, cómo hablaba de Trudeau, el canadiense, que lo llamaba gobernador y hablaba del Estado 51, en cambio con Claudia Sheinbaum tiene un trato también muy respetuoso. Yo creo que los que le hablan desde una posición de igual a igual y respetuosa, esto Donald Trump lo valora. Ahora, ¿cómo se puede respetar a gente? Porque lo comentaba Carlos Mamani en su participación anterior, que habían catalogado de demencial las intenciones de Donald Trump de hacerse con Groenlandia. Ahora yo me pregunto, ¿no fue demencial que Joe Biden destruyera el Nord Stream 2 y que los europeos no dijeran nada? ¿Eso no fue demencial que destruyera la capacidad de competir industrialmente con los buenos hidrocarburos rusos a muy buen precio a través de ese gasoducto, que era una obra binacional ruso-alemana con participación suiza, si no me equivoco también? Eso no fue demencial. Cuando Joe Biden hizo que Europa se pusiera en contra de Rusia, poniéndole sanciones que terminaron lastimando la economía europea más que a la rusa. Rusia es un país que no para de crecer, siendo el más sancionado de la Tierra en una lucha existencial contra una alianza militar de 32 países y está ganando esa guerra de desgaste. Entonces, pretender destruir a Rusia, fragmentarla, como dijo Kaja Kallas hace poco, y varios líderes, entre comillas, europeos, pretendieron eso, esa balcanización de Rusia, Joe Biden diciendo que iba a poner de rodillas a Rusia, ¿eso no era demencial? O sea, ¿eso no lo vieron como demencial los líderes europeos? A mí me parece que el problema es que cuando el matón del barrio, Estados Unidos, hace algo que a ellos les gusta, aunque sea demencial, no importa, fingen demencia y lo siguen incluso en contra de sus propios intereses. Ahora bien, en este caso, por eso yo siempre digo, yo sinceramente no me pongo a valorizar si está bien o está mal, no vengo a analizar eso. Lo que sí sé que a mí Groenlandia no me da, no digo Groenlandia, la posición de Dinamarca y de Europa en esta situación no me da ninguna pena. Es más, hasta me parece justicia poética para los europeos. Y lo que se refería a esto de cambiar, yo creo que ahí se marca algo muy claro, lo de cambiar a estos líderes europeos, porque de facto Donald Trump yo no creo que tenga un problema con Europa, sí tiene con esas élites corruptas. Fíjense que con Víctor Orbán nunca tuvo un trato desdoroso, ni muchísimo menos, y Víctor Orbán es una persona que defiende la soberanía de su país y los intereses de su pueblo. Hay una automotriz alemana, creo que Mercedes-Benz, si no me equivoco, que tras
trasladó sus operaciones a Hungría porque ya les es inviable seguir fabricando automóviles en Alemania. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Hungría firmó contratos a largo plazo con Rusia, desoyendo las imposiciones que quería este órgano dictatorial de la Unión Europea, que quería imponerle a Hungría, hizo caso omiso y sigue teniendo buen y barato gas ruso. ¿Y qué pasa? Tiene que trasladarse Mercedes-Benz al país húngaro. Entonces yo creo que en ese sentido, y esto tampoco pasa por partidos, pasa sí por las fuerzas soberanistas, las fuerzas políticas soberanistas. Se nombraba Alternativa por Alemania, hay otras fuerzas políticas en Europa, porque también, si no, ahí tenemos que recordar lo que dice un estimado y admirado colega que es frecuente en esta pantalla, como es Adrián Zelaya, cuando habla del Partido Único Europeo. Porque si vemos finalmente un ejemplo que para ustedes es cercano, España, el PP y el PSOE, en las cosas importantes hacen lo mismo. Son globalistas, son otanistas, van por el mismo lado. Fíjense lo que pasaba. ¿Qué línea llevaba adelante Rishi Sunak, Boris Johnson y el actual, ellos conservadores, el actual laborista Keir Starmer, la misma rusofobia, la misma locura otanista? Entonces creo que sí, finalmente para cerrar, lo que Trump evidentemente quiere es líderes europeos que trabajen por sus pueblos y no a las órdenes de George Soros, como lo hacen los actuales líderes de la mayoría de los países de Europa, y lo hacía Joe Biden. Bueno, pues pendientes de Europa está hablando de nuevo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Dice que una represalia europea sería muy imprudente, aludiendo, bueno, pues este arma nuclear económica, ¿no?, de la que están presumiendo funcionarios franceses. Quiero preguntarte también por esto, Carlos Mamani, ¿qué puede hacer realmente Europa para frenar, para parar a Donald Trump? Bueno, creo que bastante claro lo han dejado los contertulios. Poco o nada pueden hacer. Y en caso intenten hacerlo, imagínense si con Rusia ha sucedido lo que ha sucedido, con Estados Unidos, del cual dependen más, incluso no en la energía, claro, ¿no?, pero en otro tipo de vínculos comerciales, podría ser mucho más catastrófico, ¿no? O sea, tendría doble gravamen, ¿no?, por parte de Rusia, que ellos mismos han propiciado con sus malas decisiones, y por parte del propio Estados Unidos, ¿no? Porque, como bien decía el doctor Rucauf, eso es cierto. Europa, así como está, los líderes actuales que tiene Europa no le gustan a Donald Trump. Esa Europa de Bruselas, liberal, globalista, que ha destruido valores tradicionales, la familia, la civilización occidental, como dijo J.D. Vance en esta conferencia de Múnich el año pasado. Esa Europa no le gusta. Hay una Europa, claro, que mencionó Cristian Lamesa, como en el caso de Hungría, liderada, yo diría, esa otra Europa liderada por Hungría, por el presidente Orbán, en clave soberanista y patriótica, que por lo menos sí hay cierto trato de respeto, hay incluso, yo diría, cierta admiración mutua. Pero lamentablemente para Europa, para la Unión Europea, no es la Europa que decide, no es la Europa que toma decisiones. Las decisiones siguen tomando en Bruselas, son una camarilla de élites tecnoplutocráticas que básicamente están haciendo negocio con la situación de Ucrania, ¿no?, y los grandes inversiones que se están haciendo actualmente en defensa, la compra de armamento y todo lo que esto implica está pasando, por supuesto, por las manos de esta gente que están asegurando su futuro inmediato, la de su familia, de sus nietos y bisnietos, en detrimento del pueblo europeo, ¿no? Entonces, así como está Europa, yo creo que sería muy lamentable si pretenden responder a Donald Trump, de hecho que no lo pueden hacer, y ya más o menos Alemania, como decimos, ¿no?, se echó para atrás, ¿no? Hace un momento lo comenté, al retirar sus tropas dentro de lo que es Groenlandia. O sea, no tienen capacidad de ninguna manera hacerle frente, ni militar, ni económica, ni financiera. Ellos han vivido bajo la bota de Estados Unidos hasta la actualidad, siguen siendo un territorio ocupado, las bases norteamericanas siguen allí. Llegaron después de la Segunda Guerra Mundial también, su pretexto de desnazificación, y hasta ahora se siguen quedando. O sea, técnicamente Europa sigue siendo un territorio ocupado, y a Europa le molesta algo profundamente, que Estados Unidos ahora mismo no esté de su lado, principalmente en el conflicto contra Rusia a través de Ucrania, ¿no? Básicamente.
Bueno, pues pendientes de Europa y de Estados Unidos de esta disputa con Donald Trump, que bueno, tiene pinta que se va a intensificar en los próximos días, sobre todo en este foro de Davos, que va a ser bueno, uno de los puntos, uno de los focos de atención, sin duda, durante toda la semana. Otro de los focos está en Oriente Medio. La semana pasada estuvo marcada por las amenazas de Trump. El miércoles parece que estuvo a punto de apretar el gatillo, estuvo a punto de lanzar un ataque contra Irán. Empezábamos contando cómo Estados Unidos está moviendo sus portaaviones. En concreto, nosotros hablábamos del US Abraham Lincoln. Carlos Rocauf, quiero preguntarte por esto. ¿Cómo ves las amenazas en torno a Irán con un Trump que este fin de semana decía que hay que quitar del medio a Jamenei y sobre todo, bueno, pues con más filtraciones en torno